Señor les bendiga a todos en esta mañana. Es bueno no tener que gritar. Buenos días y que el Señor les bendiga a todos. Se lo tenía muy escondidito, no se preocupen. Yo los agarro bajando. Mi nombre es Miguel Medina, me conocen, soy el pastor titular aquí. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias por estar aquí en este día que es especial para mí. Gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Gracias por ser la iglesia, ya sea domingo o cualquiera de los otros 6 días de la semana. Muchas gracias. A mí me llena de mucha alegría poder trabajar de cerca con personas que dedican sus vidas al Dios que los salvó. Y cuando yo miro alrededor, eso es lo que veo. Personas que dedican sus vidas a su Salvador. Porque hay algo diferente con la persona que tiene una mentalidad de agradecimiento. Es una persona que sabe verdaderamente lo que es vivir en misión. Esa persona busca vivir en servicio a su Salvador, aunque no sea cómodo, aunque no sea glamoroso, aunque estén en una cancha fea como esta, aunque la gente no lo reconozca. Yo les doy las gracias porque los que sirven aquí consistentemente son personas que sirven a Dios porque lo desean y no porque se lo aplaudan. No obstante, los tiempos en que la gente era parte de una comunidad de fe, porque eso traía beneficios sociales, pues esos tiempos son cosas del pasado. Especialmente con las generaciones más jóvenes, por ejemplo, la generación de los millennials y la generación de los Generation Z, como mis hijos. Son generaciones donde el cristianismo nominal está desapareciendo. Es bien interesante. Son generaciones donde en vez de vivir una religiosidad superficial, pues prefieren no venir a la iglesia. Esa es la decisión que se está tomando más y más. Pero eso también significa que cuando los de esa generación deciden venir a la iglesia, entonces están verdaderamente comprometidos. Y yo creo esa estadística, porque aquí tenemos entre nosotros el ejemplo de Valeria. Yo creo que tú eres millennial, ¿verdad? O Gen Z. 95. Bueno, quizás millennial. Pues Valeria se ha hecho parte de nosotros desde el día que llegó, básicamente. A mi generación y a otras generaciones les gusta mucho criticar a los millennials, les gusta mucho criticar a los Generation Z. Los llamamos copitos de nieve, los llamamos hipersensitivos. Valeria, no te dejes insultar por nosotros los viejos. No te dejes insultar, porque mira que yo he visto personas de generaciones mayores llenos de orgullo espiritual, llenos de orgullo generacional, que a la hora de la verdad han salido completamente inútiles para la obra del Señor. Y Valeria, yo quiero que sepas que la dedicación y la humildad con que tú sirves, ¿viste? Es como me tomaron a mí de punto, pues ahora me desahogo contigo. Dios ve la dedicación y la humildad con que tú sirves. Dios se regocija en ti, Dios canta sobre ti, Dios escribió una canción con tu nombre. Y gracias por ser un ejemplo de lo que es no buscar la aprobación del hombre. Y digo eso porque en mi generación y en generaciones mayores todavía existe ese concepto de servir en la iglesia por la recompensa social que trae. Todavía existe eso entre nosotros. Y la persona que vive de esa manera no ve el valor en servir al Señor si no hay alguien que lo vea y se lo aplauda. Son personas que muestran lo que vamos a llamar en esta mañana exhibicionismo religioso. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias Mateo 6. Yo creo que la mayoría de ustedes van a saber encontrar a Mateo, pero les voy a recordar como quiera que la Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza con el libro de Génesis, el Antiguo, Génesis, y el Nuevo, Mateo. Una vez lleguen al libro de Mateo, busquen el capítulo 6 y vamos a estar cubriendo los primeros 18 versos de ese capítulo. Ustedes saben que ya estamos en la 7ª semana de nuestra serie Camino del Rey.
En esta serie estamos considerando lo que la tradición cristiana llama el Sermón del Monte. Este sermón contesta la misma pregunta que tenían muchos en el tiempo de Jesús. Y la pregunta es, ¿a qué vino Jesús? En este sermón Jesús muestra que Él vino para anunciar su misión de rescate para la humanidad. Y esa misión de rescate es a través de la llegada del reino de Dios. Y aquí Jesús nos presenta en detalle cómo la llegada de ese reino impacta el resto de nuestras vidas, comenzando ahora. Jesús nos muestra que este reino no es un club para el cual uno tiene que ganarse la membresía portándose bien, sino que Dios primero irrumpe en nuestras vidas, nos saca de la tumba, nos da vida cuando estábamos muertos, nos salva cuando estábamos en nuestros pecados. Él primero nos hace parte de su reino, y esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos da el deseo y que también nos da el poder para vivir como personas que son parte de ese reino. Por lo tanto, somos personas que ajustamos nuestra vida a ese reino. Y no se dejen confundir por el hecho de que hoy estamos comenzando un nuevo capítulo. Jesús todavía está hablando del mismo tema que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Y aquí Jesús nos muestra que no es el hippie que la gente se cree que él es. Jesús tiene en alta estima toda la ley de Dios. Y Jesús vino para cumplir esa ley en su totalidad. Y si usted piensa en los religiosos profesionales, en los Billy Graham, y les doy un nombre de alguien que en vida respeté. Si usted se cree que la vida de los religiosos profesionales es impresionante, Jesús quiere que sepan que si usted quiere ganarse el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos, entonces usted va a tener que tomar la ley de Dios en serio. Por lo tanto, su disciplina, su religiosidad, su piedad, su obediencia tiene que sobrepasar la de los religiosos profesionales. Si usted quiere hacerlo por su propia cuenta. Y eso significa que apartarse del pecado no solo puede ser algo externo, no solo debe ser el comportamiento, sino que Dios exige que arranquemos la semilla de esos pecados de nuestros corazones. Y hoy Jesús quiere que sepamos que si tú quieres sacar esa semilla por tus propios esfuerzos, necesito que sepas que esa semilla está plantada tan profundamente en el corazón de la humanidad que todos nosotros aquí estamos en peligro de contaminar hasta nuestras disciplinas espirituales con ese mismo pecado. El pecado está tan dentro de nosotros que podemos contaminar nuestras disciplinas espirituales, la oración, el ayuno. Todo eso se puede contaminar con nuestra naturaleza pecaminosa. Y que lo más trágico de todo es que la raíz de ese pecado se encuentra en cuando nosotros ponemos nuestros deseos en el lugar equivocado. Cuando nosotros ponemos nuestros anhelos en el lugar que no pertenece. Así que vamos a leer juntos en Mateo 6. Les puedo pedir que leamos de pie. Voy a leer Mateo 6, del 1 al 18. Así dice la palabra del Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta es la palabra del Señor. Y Señor, ¿cuántas veces hemos sido culpables de esto? ¿Cuántas veces yo he sido culpable de eso, Señor? ¿Cuántas veces practicamos cosas que se supone que sean para tu gloria? Y lo hacemos, Señor, para tratar de robar atención, para tratar de robar cámara. Señor, te pedimos que nos enseñes en esta mañana a morir a ese deseo de reconocimiento de parte del hombre. Te ruego, Señor, que nos enseñes a hallar nuestra satisfacción en saber que en Cristo gozamos de tu aprobación un 100%, Señor. Tenemos tu aceptación en Jesús. Gracias. Obra un milagro sobre nosotros, Señor, y concédenos que tu sonrisa sea suficiente. Gracias. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo espero que los que vienen regularmente no se cansen de que siempre estoy usando la década de los 80 para traer las ilustraciones. Es que es la mejor década. Ustedes no lo saben. Bueno, por lo menos esta ilustración llega un poquito a la década de los 70. Estos tres productos que les voy a mencionar tuvieron la cúspide de su popularidad o de su infamia en la década de los 80. Yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan de la cinta de video de formato Betamax. De la fórmula de la Coca-Cola conocida como New Coke. Y del carro Yugo, hecho en Yugoslavia. Yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan de todo eso, yo me acuerdo. Si usted recuerda esa década, usted sabe que la cinta formato beta, la Betamax, sucumbió ante ¿cuál? La VHS. La VHS ganó la batalla. Usted sabe también que, si recuerda esa década, que esa decisión de cambiar la fórmula de la Coca-Cola fue un error costoso para la compañía. Tuvieron que echarse para atrás. Y también saben que los automóviles Yugo, así de baratos que eran, así de malos eran. Pero a pesar de que todos estos productos han desaparecido, hubo un tiempo en que se creía que todas estas ideas tenían futuro.
De hecho, en algún punto estos 3 productos tuvieron mucho apoyo corporativo, mucho apoyo financiero y hubo mucho esfuerzo para que tuvieran éxito, pero la triste realidad es que todos los que invirtieron en estos productos, invirtieron en productos que eventualmente perderían la pelea y ya no existen. Pero hubo un momento en el cual cada uno de esos productos dio la impresión de que sería una buena idea. Por supuesto, para entonces pues nadie sabía con seguridad cuál iba a ser el resultado. Pero si yo pudiera viajar al pasado, si yo me pudiera montar en una máquina del tiempo, volver a los años 80, primero me saludaría a mí mismo con el mullet. Pero le aseguro que yo buscaría un inversionista, pero no para invertir en el Betamax o en la nueva Coca-Cola o en el Yugo. Yo buscaría un inversionista para invertir en los productos que ganaron, como Apple. Yo haría eso. Eso sería sentido común, no se necesita ser muy inteligente para saber eso. Sin embargo, es posible que usted y yo conozcamos cristianos que a pesar de que saben lo que la Biblia dice en cuanto al final, ellos insisten en invertir en cosas que no le van a dejar ninguna ganancia en ese día final. Porque en vez de ser radicalmente fieles a lo que dice Dios y someter sus vidas al espejo de su palabra, ellos prefieren vivir una religión externa y superficial con tal de que se lleven la aprobación de las personas que ellos consideran importantes. Eso está pasando más y más, porque estamos viviendo un tiempo en el cual la subcultura cristiana aprecia más el poder y las apariencias que vivir en quebranto, que vivir en arrepentimiento, que obedecer a Dios sin buscar sobresalir. Esas cosas no son apreciadas en la subcultura cristiana de este tiempo. Se ha prostituido al poder. Y en el proceso le estamos comunicando al mundo que quizás Dios no toma el orgullo espiritual tan en serio. Terminamos respaldando personas con vidas que no conocemos tan solo porque ellos saben hablar el lenguaje de nuestra subcultura. Por eso yo creo que las palabras de Francis Chan son bien apropiadas en este tiempo. Nuestro mayor temor no debe ser el fracaso, sino el éxito en las cosas que no tienen importancia. Y yo temo que especialmente en los círculos donde decimos que valoramos la sana enseñanza, que valoramos las doctrinas de la gracia, nosotros estamos también enseñando a la gente a buscar el éxito en las cosas que no tienen importancia. Lo estamos haciendo porque nos preocupamos mucho de que la gente crea en los 5 puntos del calvinismo y que se sepan las 5 solas de la Reforma y que se aprendan las confesiones del 1869, pero no nos preocupa tanto que sean personas ásperas, engañosas y desagradables, con un carácter en 180 grados de oposición al carácter de Jesús. Lo dejamos pasar si son reformados. Si ese es el caso, si no hay problema con que la gente no se someta a Dios en su vida personal con tal de que tengan la doctrina de nuestro grupito, me temo que la aprobación de la gente de nuestro grupito se ha hecho más importante que la aprobación de Dios. Y a la luz de esta situación, este pasaje que vamos a cubrir hoy nos hace una pregunta de importancia crítica. ¿Para cuál recompensa estás viviendo? Aquí podemos ver que es posible hacer mal uso de las disciplinas espirituales. Es posible. De manera que en vez de darnos más intimidad con Dios, nos alejen más de Él. Este pasaje nos habla de 3 disciplinas en específico en las cuales Dios espera que sus hijos estén envueltos. Nos dice que es posible fallar al blanco, aun cuando estamos ayudando, orando o ayunando. Es posible fallar al blanco. Y para prepararnos para el pasaje, Jesús comienza con una advertencia general que nos muestra cuál es el problema en el primer verso. Nos dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
Hago énfasis en esa parte. Como les había dicho hace poco, Jesús no nos está diciendo aquí que dejemos de practicar disciplinas espirituales en público. Hay veces que es necesario. Las disciplinas espirituales tienen a veces dimensión privada y a veces tienen dimensión corporativa. Dios desea que su pueblo también le adore de esa manera. Lo que Jesús sí nos está diciendo es que tenemos que cuidarnos de la intención que tenemos cuando practiquemos esa piedad públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque es posible que lo hagamos para que la gente lo note y se presione con nosotros. Por ejemplo, yo creo que no hay problema con que uno comparta su tiempo de devoción por las redes sociales. Eso per se no es malo. Pero si el corazón detrás de esa publicación es impresionar a la gente, por más bonito que sea, aunque uses el filtro más artístico y uses el hashtag más pegajoso. Este es mi respirar. Por más bonito que se vea, tú debes saber que Dios no está impresionado. Si lo que quieres es lucirte. De hecho, Jesús nos advierte lo siguiente si queremos impresionar a la gente. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que no existe la opción de querer agradar a Dios e impresionar a la gente a la misma vez. Las dos no pueden ir juntas. En este pasaje, como en las semanas pasadas, Jesús nos va a presentar casos de estudio de una manera estructurada. Pero la tabla que vamos a utilizar en esta mañana va a ser un poquito diferente. En esta tabla, pues, he titulado la primera columna Así no. El cual nos va a dar, esa columna nos da el ejemplo de cómo no practicar las disciplinas del pasaje. Entonces la segunda columna nos muestra una consecuencia no deseada que vendrá a raíz de no obedecer a Dios. Entonces la tercera columna se llama Así. Nos da el ejemplo de cómo sí practicar esas disciplinas. Y entonces la cuarta columna, la de consecuencia, pues nos muestra la consecuencia deseada que viene a raíz de obedecer a Dios. Así que primero vamos a examinar este tema de la piedad que agrada a Dios, comenzando con el corazón que Dios desea que tengamos cuando estemos ayudando a los demás. En el verso 2, vamos a empezar con la primera columna, la que nos dice cómo no ayudar, en primera parte del verso 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es bien interesante, porque Jesús nos está advirtiendo que no seamos hipócritas. Un hipócrita es una persona de dos caras. Una persona que a pesar de su comportamiento externo, su intención es otra. Eso es un hipócrita. Estos hipócritas disfrutan de que todo el mundo se entere cuando ellos están a punto de hacer una obra de caridad. Al punto de que Jesús lo compara con tocar una trompeta para avisar a todo el mundo lo que ellos están a punto de hacer. Yo no sé si esto pasaba literalmente. Yo no sé si Jesús está usando hipérbole para hacer un punto aquí. Lo que yo sí sé es que nosotros vivimos en un mundo donde la gente pone su buena obra del día en las redes sociales. Estamos viviendo en un mundo donde publicamos la foto de nuestro viaje de misiones posando con niños del tercer mundo. Yo lo sé porque yo lo hice. Vivimos en un mundo donde una iglesia recientemente plantada que necesita ayuda financiera tiene que tomar fotos y tiene que hacer récord de todas sus actividades de alcance a la comunidad para podérselo informar a los benefactores. En este tipo de clima es crítico que mantengamos nuestros corazones a cuentas. Porque si nuestra intención se contamina y nosotros empezamos a buscar la aprobación del hombre, si nosotros vivimos para ese aplauso, si nosotros vivimos para ese espaldarazo, en la segunda columna podemos ver la consecuencia. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Qué vacío suena eso.
Yo se los digo de parte de alguien que vive con el potencial de convertirse en un adicto al reconocimiento. Yo veo eso en mi corazón. Pero también me he dado cuenta que la aprobación de los demás es hueca y no satisface. Que tan pronto la recibes, empiezas a anhelar más y más. Es como una adicción. Gente, solo la sonrisa de nuestro Salvador satisface para siempre. Apréndase eso. Solo la sonrisa de nuestro Salvador satisface para siempre. Por eso te pregunto, cuando tú muestras misericordia a tu alrededor, ¿en verdad crees que Dios existe? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Cuando muestras misericordia a tu alrededor, ¿en verdad crees que Dios existe? Porque si es así, entonces sabes que Él está observando tu obediencia y eso nos da la fe que necesitamos para cumplir lo que nos dice el verso 3 en la tercera columna. Tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No pase por alto la intensidad de esta metáfora. Jesús quiere que mantengamos nuestros actos de caridad a un nivel de discreción tan intenso que si fuera posible un lado de tu cuerpo no se entera de lo que hace el otro. ¿Por qué quiere eso Jesús? Bueno, dice el verso 4, para que tu limosna sea en secreto, pero tiene que ser en secreto si yo quiero que la gente lo vea. Es ahí donde nuestra carne incrédula se quiere comportar como si Dios no existiera. Porque la aprobación de Él no es suficiente. Ese es el problema, que la aprobación de Dios no es suficiente. Pero si Dios en verdad existe, si Dios es real, entonces debe creerle cuando el resto del verso 4 te dice en la cuarta columna, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Lo crees? ¿Verdaderamente crees eso en tu corazón? ¿Es suficiente para ti? Vamos a continuar explorando la piedad que agrada a Dios. Ahora vamos a echar un vistazo al corazón que Dios desea que tengamos cuando estemos orando. Esta área de la oración es una que se supone que estemos poniendo en práctica a diario. Es una donde yo me siento especialmente débil. Una vez más, vamos a prestar atención a los versos 5, y de ahí brincamos al 7 y 8, están en la primera columna. Dicen, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? ¿Qué hacen las personas de dos caras? El verso 5 continúa, porque a ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. O sea, Jesús está denunciando y condenando a los que se montan en tribuna para demostrar que son los más que oran. Pues de aquí voy a saltar a los versos 7 y 8 porque caen en esa misma columna. Jesús también advierte, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Es bien interesante. No dice no uséis repeticiones sin sentido como los hipócritas, sino como los gentiles, literalmente como las personas de otras naciones, como los paganos se podría decir. La nueva traducción viviente lo llama no parlotees de manera interminable cuando estés orando. Eso nos comunica que, fíjese, no importa cuán ateo, no importa cuán agnóstico la gente se cante, a la hora de la verdad todo el mundo ora. A la hora de la verdad el impulso de la gente es pedir, no hay ateos en un avión que se está estrellando básicamente. A la hora de la verdad todos expresamos nuestras necesidades a través de la oración. La pregunta es si esa oración es efectiva. El resto del verso 7 nos dice que los paganos pierden el tiempo al tratar de orar porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Pero muchos creyentes creemos lo mismo, que si no adornamos nuestras oraciones, Dios no nos va a escuchar.
Es una tentación grande, especialmente para los que llevamos mucho tiempo en el cristianismo. Comenzamos a orar y antes de llegar al punto en el que verdaderamente compartimos nuestros corazones con el Señor, pasamos como por 2 minutos de ¿cómo se llama? De ceremonia. Amantísimo Señor, Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia, estamos en tu presencia en este momento. Hacemos eso. No podemos burlarnos de otras religiones. En último análisis, no estamos dependiendo de Dios, sino de la manera en que presentamos nuestra oración. Pero Jesús nos advierte en el verso 8, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, a los paganos que confían en su palabrería para que Dios los oiga. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Es bien interesante, Él sabe lo que queremos, como quiera quiere que vayamos a pedírselo, pero quiere que se lo pidamos sabiendo que Él lo sabe. Ahora, para la segunda columna podemos volver al verso 5, donde Jesús nos dice que las personas que oran como los hipócritas y usan repeticiones, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Otra vez se los digo, de parte de alguien que ama el reconocimiento, la aprobación de los demás es hueca y no satisface. Solo la sonrisa de nuestro Salvador satisface para siempre. Por eso les pregunto, por más absurdo que parezca, cuando oras, ¿crees que Dios existe? Si es así, entonces sabes que Él está observando tu obediencia y eso te da la fe que necesitas para cumplir con lo que nos dice la tercera columna. Verso 6, tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea que la gente no me va a ver a mí orando lo bonito que yo oro, que voy a tener que desperdiciar eso donde nadie me está viendo. Si en verdad crees que Dios observa tu obediencia, entonces tú vas a creer la cuarta columna. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Verdaderamente crees eso en tu corazón? ¿Es suficiente para ti? El domingo que viene vamos a cubrir la oración del Padre Nuestro, vamos a dedicarnos a ese segmento, así que por ahora podemos brincar al verso 18, vamos a continuar nuestro estudio de la piedad que agrada a Dios, con el corazón que Dios desea que tengamos cuando estemos ayunando. Y si usted no ha tenido la oportunidad de participar en un ayuno todavía, quiero que sepa que vamos a convocar uno en el mes de enero. Eso es un tiempo donde nosotros tomamos algo que es bueno, prescindimos de eso para buscar algo mejor. Cercanía con nuestro Salvador. Yo no tengo que variar mucho, conmigo el ayuno tradicional de comida basta. Pero sepa que Dios espera que participemos de esta disciplina espiritual. No es opcional para el cristiano, Dios lo espera. Vamos a volver una vez más a la primera columna que nos dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Esto no es una exageración. Yo he conocido practicantes del judaísmo que en el día de la expiación, en Yom Kippur, te dejan saber que están ayunando. Demudan su rostro, no se arreglan de igual manera, te dejan saber que ese es el día de la expiación. Literalmente ponen cara triste, como dice aquí. Pero para ver eso yo tampoco tengo que cambiar de religión, porque la verdad es que los días de ayuno, les puedo confesar algo, para mí yo tengo que combatir tanto la tentación de decirle a la gente que estoy ayunando. No sé por qué, es una tentación y verdaderamente lo tengo que combatir. Se lo quiero anunciar a los cuatro vientos. Eso es peligroso.
Porque Jesús dice en el verso 16 que los que actúan de esa manera, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y les digo por tercera vez, de parte de alguien que ama el reconocimiento, la aprobación de los demás es hueca y no satisface. Solo la sonrisa de nuestro Salvador satisface para siempre. Por eso les pregunto, cuando te presentas delante de Dios en ayuno, ¿en verdad crees que Dios existe? Si es así, entonces sabe que el Señor te está mirando cuando le obedeces. Y eso nos da la fe que necesitamos para cumplir lo que nos dice el verso 17. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Él es el único que lo tiene que saber. Y si tú crees en verdad que Dios observa tu obediencia, entonces crees la cuarta columna. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Verdaderamente crees eso en tu corazón? Que Dios está mirando tu obediencia y que Él te va a recompensar. ¿Es eso suficiente para ti? Una vez más, vamos a hacernos la pregunta inicial. ¿Para cuál recompensa estás viviendo? Es trágico ver cómo hacemos cosas que se supone que estén dirigidas a Dios. Sin embargo, nosotros actuamos como si Dios no existiera, porque estamos más interesados en el reconocimiento de la gente que en el reconocimiento de nuestro Señor. Hacer eso es dirigirse a Dios sin fe. Y Dios nos advierte en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Pero en vez de buscar la verdadera recompensa eterna que Dios tiene para nosotros, nosotros nos conformamos con algo inferior, con el reconocimiento de los demás. Una vez más, es como si no estuviera en fila para meterse al Texas de Brasil, con hambre. Y entonces alguien te ofrece, vamos a decir, algodón dulce, corn candy. Y estás en la fila esperando que te dejen entrar, pero te llenas y cuando ya llegas a comer ya te llenaste. Te arruinaste el apetito, desperdiciaste la oportunidad de comer en Texas de Brasil. Eso mismo es lo que nosotros hacemos cuando nos conformamos con el reconocimiento de los demás. Y cuando hacemos eso estamos exaltando a los seres humanos al lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Y usted sabe lo que es eso? Cuando exaltamos a los demás al nivel que le pertenece a Dios, eso se llama idolatría. Si tan solo Dios hubiera escrito un mandamiento en cuanto a eso, ¿verdad? Es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué somos así? He usado esta cita en el pasado, la voy a usar otra vez. El pastor Joe Thorne lo explica de esta manera. Porque la idolatría es más fácil que la fe. Cuando tratamos las cosas creadas como si fueran Dios, estamos adorando lo que podemos ver, probar, tocar, medir y la mayoría de las veces controlar. El anhelo que tenemos de gratificación instantánea y lo mucho que hemos invertido en esta vida presente hacen que la idolatría sea no solo tentadora, sino también fácil. Pero más adelante en el mismo capítulo, en Mateo 6, Jesús nos recuerda que solo la recompensa que Él ofrece tiene un valor duradero. Me lo aprendí en la versión Reina Valera. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Quién quiere encontrar un tesoro escondido? Uno de ustedes me sonrió. ¿Cómo está? ¿Y tú también? Ok, dos. Les doy otra oportunidad porque están en YouTube, gente. Vamos a ver quién quiere encontrar un tesoro escondido.
Amén. En los versos 1 al 18 está ese tesoro. Cuando yo leí la escritura, ¿quiénes se dieron cuenta de que yo pronuncié la palabra Padre de una manera diferente? Ninguno de ustedes. Yo los perdono. ¿Usted se ha dado cuenta de cuántas veces sale la palabra Padre en este pasaje? Incluyendo el Padre Nuestro. 9 veces. Si en 18 versos sale una palabra 9 veces, yo creo que hay que notar, eso es digno de ser destacado. Ese tesoro se encuentra en el hecho de que no hay recompensa en este mundo que pueda reemplazar el hecho que Dios es nuestro Padre en los cielos que nos ama. Ese es el tesoro más grande que podemos tener. Yo no sé cuál haya sido su experiencia con su padre en esta tierra. Yo no sé qué clase de padre usted haya sido. No importa cómo nuestros padres nos hayan fallado, no importa cómo nosotros les hemos fallado a nuestros hijos. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que promete amarnos, que promete cuidar de nosotros. Pero para que nosotros podamos tener acceso a ese Padre en los cielos, tenemos también que saber que Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que les quiero invitar en este momento a que respondamos a esta palabra, recordando la manera en que Jesús trazó ese camino a través de su sufrimiento y su muerte en la cruz.